Crimen y castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Audio 4. Primera parte, capítulo 7. Como la otra vez, la puerta se entreabrió, y a través de la pequeña rendija, dos ojos penetrantes y suspicaces lo miraron fijamente desde la oscuridad. En ese momento, Raskolnikov perdió la cabeza y estuvo a punto de cometer un error fatal. Temiendo que la vieja se asustaría al ver que estaba solo y sin ninguna esperanza de que su aspecto la fuera a tranquilizar, agarró la puerta y tiró de ella para que la vieja no intentara en ningún caso volver a cerrarla. Al darse cuenta, ella no tiró a su vez de la puerta, pero tampoco soltó el picaporte, de modo que faltó poco para que Raskolnikov la arrastrara junto con la puerta hacia el rellano. Viendo que la vieja se había quedado parada en el umbral y le impedía el paso, se abalanzó sobre ella. La anciana dio un paso atrás, asustada. Quiso decir algo, pero aparentemente fue incapaz, y lo miró con los ojos muy abiertos. «Buenas tardes, Aliona Ivanovna», empezó con la mayor naturalidad de que era capaz, pero la voz, entrecortada y trémula, se negaba a obedecerlo. «He venido... Le he traído una cosa, pero mejor vamos adentro, donde haya luz». Y prescindiendo de la vieja, sin esperar a que lo invitara a pasar, entró directamente en la habitación. La anciana corrió tras él. Se le soltó la lengua. «Señor, ¿pero qué le pasa? ¿Quién es usted? ¿Qué se le ofrece?» «Con su permiso, Aliona Ivanovna. Usted ya me conoce. Raskolnikov, mire, le traigo esa prenda que le prometí hace unos días». Y le tendió la prenda. La vieja fue a echarle un vistazo, pero de inmediato clavó la vista en los ojos del visitante no invitado. Lo miró atentamente, con malicia y suspicacia. Pasó cerca de un minuto. Raskolnikov creyó ver en los ojos de la anciana una especie de burla, como si lo hubiera adivinado todo. Notó que perdía el control, que empezaba a tener miedo, tanto miedo que, probablemente, de haber seguido la vieja mirándolo de ese modo, sin decir una palabra, otro medio minuto, habría huido. «¿Por qué me mira de ese modo, como si no me conociera?», dijo Raskolnikov de pronto, también con malicia. «Tómelo si quiere, si no ya iré a otro sitio. Tenga prisa». Lo dijo sin pensar, le salió así de pronto. La vieja reaccionó, y el tono resuelto del visitante debió de infundirle ánimos. «Pero es que Batiushka, así, tan de repente. ¿Qué es esto?», preguntó mirando el objeto. «Una pitillera de plata, ya se lo dije la otra vez». La vieja alargó la mano. «Pero, ¿cómo está usted tan pálido si hasta le tiemblan las manos? ¿Ha estado haciendo penitencia, Batiushka?» «Tengo fiebre», respondió con brusquedad. «Inevitablemente uno se pone pálido cuando no come nada», añadió, apenas podía articular palabra. Las fuerzas volvían a fallarle. Pero la respuesta había sonado verosímil. La vieja tomó la prenda. «¿Qué es esto?», preguntó la vieja, volviendo a examinar atentamente a Raskolnikov y sopesando el objeto en la mano. «Una pitillera de plata, mírela». «Pues no parece de plata. No, ¿qué forma de envolverlo?». Tratando de desatar el cordel, se volvió hacia la ventana, hacia la luz. Tenía todas las ventanas cerradas a pesar del calor asfixiante, y por unos segundos se apartó de Raskolnikov y le dio la espalda. Él se desabrochó el abrigo y desprendió el hacha del lazo, pero todavía no la sacó del todo, sino que la sostuvo con la mano derecha por dentro de la ropa. Sentía una debilidad tremenda en las manos. Notaba como, con cada movimiento, se le volvían torpes y rígidas. Tenía miedo de que se le escapara el hacha y cayera al suelo. De repente empezó a darle vueltas la cabeza. ¿Pero para qué lo habrá envuelto así?, gritó irritada la vieja y se movió un poco hacia él. Ya no había un solo instante que perder. Acabó de sacar el hacha, la blandió con las dos manos, prácticamente ajeno a sí mismo, y sin esforzarse apenas, de forma casi maquinal,
golpeó con el lomo la cabeza de la vieja. Era como si le hubieran abandonado las fuerzas, pero en cuanto descargó el hachazo, no tardó en recuperarlas. La vieja, como siempre, llevaba la cabeza descubierta. Sus ralos cabellos, aclarados por las canas incipientes, empapados en aceite como de costumbre, estaban recogidos en una trenza ratonera y sujetos con un peine roto de cuerno que le asomaba por la nuca. Debido a su baja estatura, el golpe la alcanzó en plena coronilla. Gritó, aunque muy débilmente, y de repente se derrumbó. Si bien aún tuvo tiempo de llevarse las manos a la cabeza, aún sujetaba la prenda en una mano. Entonces Raskolnikov volvió a golpearla, una vez, 2 veces, las 2, con el lomo y las 2 en la coronilla. La sangre manó como de un vaso volcado, y el cuerpo se derrumbó, quedó tendido boca arriba. Raskolnikov dio un paso atrás. Dejó que su víctima cayera e inmediatamente se inclinó sobre su rostro. Ya estaba muerta. Tenía los ojos desencajados, como si quisieran salírsele de las órbitas, y la frente y toda la cara estaban contraídas y deformadas por un espasmo. Raskolnikov dejó el hacha en el suelo, al lado de la muerta, y de inmediato empezó a registrarle el bolsillo, procurando no mancharse con la sangre derramada. Era el mismo bolsillo derecho del que había sacado las llaves la otra vez. Estaba perfectamente lúcido. Ya no sentía ofuscación ni mareos, aunque las manos le seguían temblando. Más tarde recordaría que había actuado con especial cautela y atención, tratando en todo momento de no mancharse. No tardó en dar con las llaves. Como en su anterior visita, estaban todas en el mismo manojo, unidas por un anillo de acero. Sin perder un segundo, corrió con las llaves al dormitorio. Se trataba de una habitación bastante pequeña, con una enorme urna para los iconos. Arrimada a la pared opuesta había una cama grande, limpísima, con una colcha guateada adornada con parches de seda. En la tercera pared había una cómoda. Por raro que parezca, en cuanto se puso a probar las llaves en la cómoda, en cuanto oyó su tintineo, sintió una especie de estremecimiento. De repente le entraron ganas de dejarlo todo y marcharse. Pero fue apenas un instante. Ya era tarde para marcharse. Incluso se sonrió con ironía cuando se vio sacudido por otra idea alarmante. De pronto se le ocurrió que la vieja a lo mejor estaba viva y podía volver en sí. Desentendiéndose de las llaves y de la cómoda, volvió a donde estaba el cuerpo, cogió el hacha y la blandió una vez más sobre la vieja, pero no dio ningún golpe. No cabía duda de que estaba muerta. Agachándose para volver a examinarla más de cerca, vio claramente que tenía el cráneo partido e incluso ligeramente hundido en un lado. Ya iba a comprobarlo con un dedo, pero retiró la mano. De todos modos era evidente. Entretanto se había formado un charco de sangre. Advirtió de pronto que un cordón le colgaba del cuello. Tiró de él, pero era resistente y no había manera de romperlo. Además estaba empapado de sangre. Probó a sacárselo por la cabeza, pero algo se lo impedía. Estaba enganchado. En su impaciencia estuvo tentado de recurrir nuevamente al hacha para cortar el cordón, tal y como estaba pegado al cuerpo, golpeando de arriba abajo, pero no se atrevió. Y a duras penas, poniéndose las manos perdidas de sangre y manchando el hacha, al cabo de 2 minutos de esfuerzos, cortó el cordón y lo cogió sin necesidad de tocar el cuerpo con el hacha. No se había equivocado. Había un monedero. 2 cruces colgaban del cordón, una de ciprés y otra de cobre. Y también había una medallita esmaltada. Allí mismo, a su lado, estaba el monedero, pequeño, de gamuza, grasiento, con un reborde y un anillo de acero. Estaba lleno a reventar. Raskolnikov se lo guardó en el bolsillo sin mirar lo que había dentro. Arrojó las cruces sobre el pecho de la vieja y esta vez con el hacha volvió al dormitorio. Le entraron unas prisas enormes. Cogió las llaves, empezó nuevamente a probarlas, pero no atinaba. No entraban en las cerraduras. No es que las manos le temblaran en exceso, pero no hacía más que confundirse. Por ejemplo, veía que una llave no iba bien, que no era la que le tocaba, y con todo se empeñaba en probarla. De pronto reparó en esa otra llave grande, de paletón dentado, que estaba ahí con las pequeñas, y se imaginó que podía ser la de la cómoda. Ya lo había pensado la otra vez.
sino de algún cofre, y pensó que en ese cofre podía tenerlo todo guardado. Se olvidó de la cómoda e inmediatamente miró debajo de la cama, consciente de que las ancianas suelen guardar sus cofres debajo de la cama. En efecto, había allí un cofre de buen tamaño, de más de un arshín de largo, de tapa arqueada, tapizado de tafilete rojo y claveteado. La llave dentada encajó a la primera en la cerradura. En la parte de arriba, bajo una sábana blanca, había una pelliza de liebre forrada de rojo. Debajo, un vestido de seda, después un chal y luego, hasta el fondo, tan solo parecía haber retales. Lo primero que hizo fue limpiarse las manos manchadas de sangre en el forro rojo. Total, es rojo, y sobre el rojo se notará menos la sangre, razonó. De pronto cayó en la cuenta. «Señor, ¿me estoy volviendo loco?», pensó asustado. Pero en cuanto metió la mano en aquellos retales, un reloj de oro salió de debajo de la pelliza. Se puso a revolverlo todo. Efectivamente, entre las telas había objetos de oro, todos empeñados, sin duda, algunos pendientes de ser redimidos y otros que no iban a ser redimidos. Brazaletes, cadenas, pendientes, alfileres y demás. Algunos estaban en sus estuches, otros sencillamente envueltos en papel de periódico, aunque con cuidado y esmero, en hojas dobladas por la mitad y bien atadas con cintas. Sin perder un instante, empezó a llenarse los bolsillos del pantalón y del abrigo, sin examinar ni deshacer los estuches y los paquetes. Pero no le dio tiempo a recoger demasiadas cosas. De pronto se oyeron unos pasos en la habitación donde estaba la vieja. Raskolnikov se quedó quieto, callado como un muerto. Pero todo estaba en calma. Seguro que solo habían sido imaginaciones suyas. Súbitamente se oyó con claridad un grito débil, como si a alguien se le hubiera escapado un gemido sordo y entrecortado y se hubiera callado enseguida. Después volvió a reinar un silencio sepulcral durante 1 o 2 minutos. Raskolnikov se quedó a la espera, sentado en cuclillas al lado del cofre, conteniendo la respiración. Pero súbitamente se levantó, cogió el hacha y salió corriendo del dormitorio. En medio del cuarto estaba Lisaveta, con un gran hato de ropa en las manos, mirando con estupor a la hermana muerta, blanca como la pared y aparentemente sin fuerzas para gritar. Al ver aparecer a Raskolnikov, se estremeció como una hoja, con un temblor débil, y un espasmo le recorrió toda la cara. Levantó una mano, abrió la boca, pero no llegó a gritar y empezó a retroceder lentamente, alejándose de él hacia un rincón, sin dejar de mirarlo atentamente, pero sin gritar en ningún momento, como si no le llegara el aire para soltar un grito. Raskolnikov se arrojó sobre ella blandiendo el hacha. Los labios de Lisaveta se contrajeron de un modo lastimero, como les pasa a los niños pequeños cuando empiezan a asustarse por alguna razón, que miran fijamente aquello que los asusta y están a punto de chillar. Y era tan ingenua, tan apocada la pobre Lisaveta, que estaba tan irremediablemente asustada que ni siquiera se protegió la cara con las manos, a pesar de que ese habría sido el gesto más natural e imperioso en semejante momento, cuando el hacha se alzaba justo delante de su rostro. Se limitó a levantar ligeramente la mano izquierda que tenía libre, pero no cerca del rostro, sino que la extendió despacio hacia el frente como si quisiera quitarse de encima a su atacante. El filo del hacha cayó de lleno sobre el cráneo y hendió inmediatamente toda la parte superior de la frente, casi hasta el vértice. Lisaveta se desplomó de golpe. Raskolnikov perdió casi totalmente el control, cogió el hato y corrió al vestíbulo. Su terror no hacía más que aumentar, sobre todo después de aquel segundo asesinato totalmente imprevisto. Estaba deseando huir de allí a toda prisa, y si en ese momento hubiese estado en condiciones de ver y juzgar con más claridad, si hubiera podido comprender todas las dificultades en que se encontraba, toda la desesperación, la monstruosidad y el absurdo de su situación, si se hubiese dado cuenta, al mismo tiempo, de cuántas complicaciones y tal vez fechorías habría tenido aún que superar y cometer para escapar de aquel sitio y llegar a su casa, es muy posible que hubiese renunciado a todo y hubiese ido de inmediato a entregarse.
pero no ya por miedo de lo que le esperaba, sino sencillamente por el horror y la repulsión por lo que había hecho. La sensación de repulsión, especialmente, crecía en él y se hacía más fuerte a cada instante. Por nada del mundo habría vuelto a acercarse al cofre, ni siquiera al dormitorio. Pero una especie de falta de atención, casi un estado de ensoñación, fue poco a poco apoderándose de él. Por momentos parecía olvidarse de todo, o mejor dicho, se olvidaba de lo fundamental y se concentraba en detalles insignificantes. Sin embargo, echó un vistazo en la cocina y al ver encima de un banco un cubo lleno a medias de agua, se le ocurrió lavarse las manos y limpiar el hacha. Tenía las manos llenas de sangre y pegajosas. Metió el filo del hacha en el cubo, cogió un trozo de jabón que había en un platillo roto en la ventana y se lavó las manos en el cubo. Una vez limpias, cogió el hacha, lavó el hierro y dedicó bastante tiempo, como 3 minutos, a quitar las manchas de sangre del mango, frotándolas directamente con el jabón. A continuación lo secó todo con un trapo que habían puesto a secar en una cuerda tendida en la cocina. Y después estuvo un buen rato examinando meticulosamente el hacha al lado de la ventana. No habían quedado restos, solo que el mango aún estaba húmedo. Con mucho cuidado, colgó el hacha en el lazo, dentro del abrigo. Después, y en la medida en que la triste luz de la cocina se lo permitía, se inspeccionó el abrigo, los pantalones, las botas. Por fuera, a primera vista, no parecía haber nada, excepto algunas manchas en las botas. Mojó el trapo y se frotó las botas. Sabía de todos modos que no se veía bien, que podía haber algo llamativo que se le hubiera escapado. Se quedó pensativo en medio del cuarto. Una idea, oscura y angustiosa, crecía en su cabeza. La idea de que estaba enloqueciendo y en ese momento ya no estaba en condiciones ni de razonar ni de defenderse, de que posiblemente lo que estaba haciendo era lo que no había que hacer. Dios mío, tengo que huir. ¡Huir!, musitó y corrió al vestíbulo. Pero aquí se encontró con un horror como no lo había sentido en toda su vida. Se quedó parado, mirando, y no daba crédito a sus ojos. La puerta de entrada, la que daba a las escaleras, la misma a la que había llamado hacía un rato y por la que había entrado, estaba entreabierta, con un hueco de al menos un palmo, ni cerrojo ni pestillo todo el tiempo, todo ese tiempo. La vieja no había vuelto a cerrar después de entrar detrás de él, posiblemente por precaución. Pero santo Dios, si después había visto a Elisabetta, ¿y cómo no había caído en la cuenta de que había tenido que entrar por algún sitio? No iba a haber atravesado las paredes. Se abalanzó sobre la puerta y echó el cerrojo. Pero no. Ya estoy haciéndolo mal otra vez. Tengo que huir. ¡Huir! Descorrió el cerrojo, abrió la puerta y se quedó escuchando, pendiente de los ruidos que venían de las escaleras. Estuvo mucho tiempo escuchando. Allá abajo, lejos, seguramente en el portón, 2 voces estridentes discutían y se insultaban a gritos. ¿Qué harán? Esperó pacientemente. Por fin se callaron de golpe, de forma repentina. Se habían separado. Ya estaba dispuesto a salir cuando de pronto, en el piso inferior, una de las puertas que daban a las escaleras se abrió estrepitosamente y alguien empezó a bajar, tarareando una melodía. ¿Cómo es que hacen tanto ruido?, se preguntó. Volvió a cerrar la puerta y se puso a esperar. Por fin todo quedó en silencio. No había ni un alma. Ya iba a dar el primer paso hacia las escaleras cuando de repente volvieron a oírse unas pisadas. Las pisadas sonaban muy lejanas, venían del arranque de las escaleras, pero después recordaría perfectamente con toda precisión que desde que oyó el primer ruido empezó a sospechar por alguna razón que era alguien que se dirigía irremisiblemente allí, al 4º piso, a casa de la vieja. ¿Por qué? ¿Qué tenía aquel ruido de particular, de relevante? Eran unos pasos fuertes, regulares, nada apresurados. Ya había dejado atrás el primer piso y seguía subiendo. Cada vez eran más nítidos. Se oía el jadeo de quien estaba subiendo.
Ya había alcanzado el tercero. Iba para allá. Y de pronto a Raskolnikov le dio la sensación de haberse quedado petrificado, como en esas pesadillas en las que soñamos que alguien nos persigue, que está a punto de alcanzarnos y quiere matarnos, mientras nosotros estamos clavados en el suelo y no somos capaces ni de mover las manos. Por fin, cuando el visitante ya empezaba a subir al cuarto piso, reaccionó Raskolnikov, justo a tiempo de regresar rápida y ágilmente al interior de la vivienda y de cerrar la puerta. A continuación cogió el gancho del pestillo y en silencio, sin hacer ningún ruido, lo introdujo en la hembrilla. Su instinto lo ayudó. Después de hacer todo esto, se quedó encogido, pegado a la puerta, conteniendo la respiración. El visitante inoportuno también estaba al lado de la puerta. En ese momento estaban el uno enfrente del otro, como un rato antes la vieja y el propio Raskolnikov, cuando solo la puerta los separaba y él estaba escuchando. El visitante resopló varias veces. «Tiene que ser alto y gordo», pensó Raskolnikov, sujetando el hacha con fuerza. Era exactamente igual que en su sueño. El visitante agarró la campanilla y llamó con fuerza. En cuanto tintineó la campanilla con su sonido de latón, a Raskolnikov le dio la sensación de que algo se movía en la habitación. Incluso estuvo unos segundos escuchando con toda atención. El desconocido volvió a llamar. Esperó un poco más y de pronto, con todas sus fuerzas, empezó a tirar impacientemente del picaporte. Raskolnikov miraba con espanto el gancho del pestillo, agitándose en la hembrilla, y esperaba con un terror estúpido que el pestillo fuera a saltar en cualquier momento. Y ciertamente no parecía imposible, dada la violencia de las sacudidas. Se le ocurrió por un momento la posibilidad de sujetar el pestillo con la mano, pero el otro podía darse cuenta. Una vez más, la cabeza empezó a darle vueltas. «Me caigo al suelo», pensó fugazmente, pero el desconocido empezó a hablar y rápidamente se rehizo. «¿Qué pasa ahí dentro? ¿Estarán durmiendo? ¿O es que las ha estrangulado alguien? Maldita sea», bramó hablando como desde dentro de un tonel. Aliona Ivanovna, vieja bruja. Lizaveta Ivanovna, preciosa. Abran. ¡Ah, maldición! ¿Será posible que estén durmiendo? Y nuevamente, enrabietado, tiró como 10 veces más con todas sus fuerzas de la campanilla. Evidentemente era un hombre autoritario y muy conocido en la casa. En ese preciso instante se oyeron muy cerca, en las escaleras, unos pasos ligeros y presurosos. Alguien más se acercaba. Raskolnikov no lo había oído al principio. «¿De verdad que no hay nadie?», gritó el recién llegado con voz sonora y alegre, dirigiéndose al primer visitante, que no se cansaba de llamar. «Buenas tardes, Koch». A juzgar por la voz tiene que ser muy joven, pensó de pronto Raskolnikov. «El diablo sabrá. He estado a punto de hacer saltar la cerradura», respondió Koch. «¿Y usted? ¿De qué me conoce?» «Pero, hombre, anteayer, en el Gambrinus, le gané 3 partidas seguidas al billar». «Oh, entonces, ¿no está? Qué raro. ¿Y qué cosa más tonta? ¿A dónde podría haber ido la vieja? Tengo negocios con ella». «Lo mismo que yo, Batiushka». «Bueno, ¿qué se le va a hacer? Habrá que dar media vuelta. ¡Ay! Y yo que contaba con sacar algún dinero», exclamó el joven. «Claro, habrá que dar media vuelta, pero ¿por qué me citaría? La muy bruja me dijo que viniera hasta ahora. Y encima he tenido que dar un rodeo, pero ¿dónde demonios se habrá metido? No entiendo. Esa bruja se pasa todo el año aquí encerrada, criando moho, diciendo que le duelen las piernas, y ahora, así como así, se va de paseo». «¿Por qué no le preguntamos al portero?» «¿Qué? ¿A dónde ha ido y cuándo vuelve?» Demonios, preguntar. «Pero si nunca sale». Y volvió a dar un tirón del picaporte. «Maldita sea. No hay nada que hacer, vámonos». «Espere», gritó el joven de pronto. «Fíjese. ¿No ha visto cómo cede la puerta cada vez que tira de ella?» «¿Y qué?» «Eso es que no está echado el cerrojo, sino el pestillo. Enganchado en la anilla, me refiero. Oye cómo suena el pestillo». «¿Y qué?» «No entiende». «¿No entiende?
Eso quiere decir que una de ellas está en casa. Si hubieran salido las dos, habrían cerrado con llave por fuera, en vez de echar el pestillo por dentro. Ahora, en cambio, no oye cómo suena el pestillo. Y para echar el pestillo por dentro hace falta estar en casa, ¿comprende? Total, que están en casa y no abren. Pues sí, es verdad, exclamó Koch sorprendido. ¿Pero qué hacen ahí dentro? Y empezó a sacudir la puerta enfurecido. —¡Espere! —volvió a gritar el joven. —Deje la puerta. Aquí hay algo que no encaja. Ha llamado usted, ha sacudido la puerta. Y no abren. Eso quiere decir que... o están las dos inconscientes o... ¿Qué? Pues que mejor vamos a buscar al portero, que se ocupe él de despertarlas. Bien pensado. Empezaron a bajar los dos. —Espere, usted quédese aquí y yo bajo corriendo a buscar al portero. —¿Por qué me tengo que quedar? —¿Y si pasa algo? —Es posible. —Es que estoy preparándome para juez de instrucción. Aquí es evidente que pasa algo —exclamó con vehemencia el joven y bajó las escaleras a la carrera. Koch se quedó allí. Tiró nuevamente con suavidad de la campanilla que sonó una vez. Después, con calma, como reflexionando y mirando lo que había por allí, se puso a mover el picaporte, tirando de él y soltándolo después, para acabar de convencerse de que la puerta solo estaba cerrada con el pestillo. A continuación se inclinó jadeante y miró por el ojo de la cerradura. Pero la llave estaba metida por dentro, de modo que no se veía nada. Raskolnikov estaba al otro lado, agarrando el hacha con fuerza. Se hallaba en un estado como de delirio. Se disponía a luchar con aquellos hombres en cuanto entraran. Mientras había estado llamando a la puerta y comentando entre ellos más de una vez, se le había pasado por la cabeza la posibilidad de acabar con todo de golpe, gritándoles desde detrás de la puerta. En ocasiones había estado tentado de insultarlos, de burlarse de ellos mientras intentaban abrir. Ojalá se den prisa, llegó a pensar. Pero ese hombre, maldita sea. Pasaba el tiempo, 1 minuto, otro. No aparecía nadie. Koch empezaba a ponerse nervioso. —¡Pero demonios! —exclamó de repente, y agotada su paciencia, abandonó su vigilancia y marchó él también escaleras abajo apresuradamente, haciendo ruido con las botas en los peldaños. Las pisadas cesaron. —¡Santo Dios! ¿Qué hago yo? Raskolnikov soltó el pestillo, entreabrió la puerta, no se oía nada, y de repente, sin pensárselo, salió, cerró la puerta lo mejor que pudo y empezó a bajar. Había bajado ya 3 tramos, cuando de pronto se oyó más abajo un enorme alboroto. ¿A dónde ir? No tenía dónde esconderse. Echó a correr escaleras arriba de vuelta a la vivienda de la vieja. ¿Qué demonios? Espera. Con un grito, alguien salió disparado de una de las viviendas del piso inferior. Y más que correr, fue como si rodara escaleras abajo gritando a pleno pulmón. ¡Mitka! 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 ¡Vete al infierno! El grito culminó con un chillido. Los últimos sonidos se oyeron ya en el patio. Todo quedó en silencio. Pero en ese mismo instante, varios hombres, hablando alto y deprisa, empezaron a subir ruidosamente las escaleras. Eran 3 o 4. Raskolnikov distinguió la voz sonora del joven. Son ellos. Completamente desesperado, fue decidido a su encuentro. Que pasara lo que tuviera que pasar. Si lo paraban, todo estaba perdido. Si pasaban de largo, también se acordarían de él. Estaban a punto de encontrarse. Ya solo los separaba un tramo de escalera. Y de pronto, la salvación. A la derecha, a varios escalones de él, había una vivienda vacía y abierta de par en par. Era la vivienda del segundo que estaban pintando unos obreros. Como hecho a propósito, se acababan de marchar. Sin duda, eran los mismos que habían salido hacía un momento dando aquellos gritos. Los suelos estaban recién pintados. En medio de la estancia había una cubeta y un cuenco roto con pintura y pinceles. En un abrir y cerrar de ojos, se coló por la puerta abierta y se escondió detrás de un tabique, justo a tiempo. Los otros estaban ya en el descansillo. Después torcieron y siguieron subiendo hasta el 4º piso, hablando a voces. Raskolnikov esperó. Salió de puntillas y corrió escaleras abajo. Nadie en las escaleras, ni en el portón. Salió rápidamente y una vez en la calle giró a la izquierda. Sabía muy bien
Sabía perfectamente que en esos instantes aquellos hombres estaban ya en la vivienda, que se habían quedado muy sorprendidos al ver la puerta abierta, cuando hacía solo un rato estaba cerrada, que ya estarían mirando los cuerpos y que no tardarían un minuto en deducir y llegar a la conclusión de que el asesino estaba allí hacía un momento, que había conseguido ocultarse y escabulléndose se les había escapado, que adivinarían seguramente que se había escondido en la vivienda vacía mientras ellos subían por las escaleras, y al mismo tiempo Raskolnikov no se atrevía de ningún modo a andar más deprisa, a pesar de que hasta el primer cruce faltaban aún 100 pasos. ¿Y si me meto en algún portal y espero por ahí, en unas escaleras? No, sería un desatino. ¿Y deshacerme del hacha? ¿Por qué no cojo un coche? Nada. Por fin llegó al cruce y se desvió, más muerto que vivo. Allí se sabía prácticamente a salvo. Apenas despertaba sospechas y aquello estaba lleno de gente que iba y venía, así que pasaba desapercibido como un grano de arena. Pero se había quedado muy debilitado de tanto padecer y no podía con su alma. Le caían gotas de sudor, tenía el cuello empapado. «¡Menuda cogorza!», le gritó alguien cuando salió a la orilla del canal. Ya no se daba ni cuenta de lo que hacía. Cuanto más lejos iba, peor se sentía. Después recordaría, sin embargo, que de pronto, al desembocar en el canal, se había asustado al ver la poca gente que había, por lo que llamaba más la atención, y que había querido dar media vuelta y deshacer en parte lo andado. Aunque estaba a punto de caer redondo al suelo, de todos modos dio un rodeo y llegó a su casa por el otro lado. Tampoco era muy consciente de lo que hacía cuando entró por el portón de su casa. Lo cierto es que solo se acordó del hacha cuando ya estaba subiendo las escaleras, y eso que aún tenía una tarea muy importante por delante: devolver el hacha a su sitio, procurando pasar desapercibido. Naturalmente, no estaba en condiciones de pensar que a lo mejor, en lugar de dejar el hacha en su sitio, era preferible deshacerse de ella, aunque fuera más tarde, en algún otro patio. Pero todo salió a la perfección. La puerta de la portería estaba cerrada, pero no con llave, así que lo más probable era que el portero estuviese en casa. Pero había perdido hasta tal punto la capacidad de razonar que fue derecho a la portería y abrió la puerta. Si el portero le hubiera preguntado «¿Qué quiere?», posiblemente le habría entregado el hacha sin más. Pero tampoco esta vez estaba allí el portero, y Raskolnikov pudo dejar el hacha donde la había encontrado, debajo del banco. Incluso la colocó entre unos leños, como antes. Después tampoco encontró a nadie, ni una alma, hasta llegar a su habitación. La puerta de la casera estaba cerrada. Fue entrar en su cuarto y echarse en el diván tal y como venía. No durmió, pero se quedó en blanco. Si hubiera entrado alguien entonces, se habría levantado de un salto y habría gritado. Bullían en su cabeza retazos y fragmentos de ideas, pero era incapaz de atrapar ninguna, de concentrarse en ninguna, a pesar de sus esfuerzos. Segunda parte. Capítulo 1. Estuvo mucho tiempo acostado. De vez en cuando le parecía que se despertaba, y en esos momentos se daba cuenta de que ya era plena noche, pero no se le pasaba por la cabeza la posibilidad de levantarse. Finalmente advirtió que empezaba a apuntar el día. Estaba tumbado boca arriba, aún paralizado por el reciente sopor. De improviso, le llegaron de la calle unos chillidos terribles, desesperados, como los que oía, por cierto, cada noche al pie de su ventana pasadas las 2 de la madrugada. En esta ocasión se despertó. «Ah, los borrachos van saliendo de las tabernas», pensó. «Pasa ya de las 2». Y de pronto se levantó de un salto como si alguien lo hubiera arrancado del diván. «¿Cómo? Ya son más de las 2». Se sentó en el diván y al instante se acordó de todo. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, se había acordado de todo. Al principio creyó que se iba a volver loco. Sintió un frío terrible, pero el frío se debía a la fiebre que había empezado a experimentar en el sueño. Ahora, de buenas a primeras, le había entrado una tiritona tan violenta que los dientes no paraban de castañearle y todo su cuerpo sufría sacudidas. Abrió la puerta y se quedó escuchando. Todos dormían profundamente en la casa.
Se observó a sí mismo con asombro y contempló todo lo que había en el cuarto. Y no entendía cómo la víspera, al entrar, no había echado el pestillo de la puerta y se había tumbado en el diván, no ya sin desvestirse, sino hasta con el sombrero puesto. Se le había caído y estaba allí mismo, en el suelo, al lado de la almohada. Si hubiera entrado alguien, ¿qué habría pensado? Que estaba borracho, pero se acercó corriendo a la ventana. Había bastante luz y enseguida empezó a examinarse todo él, de pies a cabeza, toda la ropa. ¿No había ninguna huella? Pero así no era posible. A pesar de los escalofríos, se fue quitando todo lo que llevaba encima y volvió a revisarlo minuciosamente. Lo miró todo del derecho y del revés, hasta el último hilo y el último harapo, y como no se fiaba de sí mismo, repitió 3 veces el examen. Pero no parecía haber nada, ningún rastro, salvo en los bajos de los pantalones desflecados, que tenían algunos restos espesos de sangre reseca. Cogió una navaja plegable y recortó los flecos. Aparentemente no había más restos. De repente se acordó de que el monedero y todos los objetos cogidos del cofre de la vieja seguían en sus bolsillos. Hasta ese momento no había pensado siquiera en sacarlos y esconderlos. No se había acordado de ellos ni cuando estaba examinándose la ropa. ¿Cómo era posible? De inmediato los fue sacando y echándolos encima de la mesa. Después de sacarlo todo, les dio la vuelta a los bolsillos para asegurarse de que no quedaba nada más y depositó todo el montón en un rincón. Allí el papel pintado estaba hecho trizas y se había despegado por la parte de abajo. Sin pensárselo 2 veces, empezó a meter todo en aquel agujero, por debajo del papel. Han cabido. Todo está fuera de mi vista, incluido el monedero, pensó con alegría, levantándose y dirigiendo una mirada vacía al rincón, al agujero que ahora abultaba más que antes. De repente se estremeció de terror. «Dios mío», susurró desesperado. «¿Qué me está pasando? ¿Qué forma es esta de esconder nada? ¿Quién esconde así las cosas?» La verdad es que Raskolnikov no había pensado para nada en aquellos objetos. Creía que solo habría dinero. De ahí que no hubiera preparado de antemano un escondrijo. Pero ahora, ¿de qué me alegro yo?, pensó. Esta no es forma de esconder nada. La verdad es que estoy perdiendo el juicio. Agotado, se sentó en el diván y acto seguido volvió a estremecerse con unos escalofríos insoportables. Maquinalmente echó mano de su antiguo gabán de estudiante. Era una prenda abrigada de invierno, pero estaba hecha trizas, que estaba ahí al lado en una silla, y se arropó con él y volvió a sumirse en el sueño y el delirio. Perdió la conciencia. No habían pasado ni 5 minutos cuando volvió a despertarse sobresaltado y se lanzó nuevamente en un estado de frenesí sobre su ropa. ¿Cómo he podido dormirme otra vez sin haber hecho nada? Sí, no he deshecho ni siquiera el lazo de la sisa. Me había olvidado de algo así, de semejante prueba. Arrancó el lazo y rápidamente lo destrozó, metiendo los pedazos debajo de la almohada, entre la ropa interior. Unos trozos de tela rota. No creo que vayan a despertar sospechas, en ningún caso. Yo diría que no. Se repetía de pie en mitad del cuarto, y concentrándose tanto que le hacía daño, empezó una vez más a revisarlo todo, en el suelo y por todos los rincones, para asegurarse de que no había pasado nada por alto. La convicción de que todo, hasta la memoria, hasta la más elemental capacidad de razonar, le estaba fallando, empezaba a atormentarlo de un modo insoportable. ¿No será esto el principio? ¿No será que se avecina ya el suplicio? Sí, aquí está. De hecho, los flecos que se había cortado de los bajos de los pantalones estaban tirados en el suelo en mitad de la habitación, a la vista del primero que entrase. «¿Pero qué me está pasando?», exclamó una vez más desconcertado. En ese momento, una extraña idea le vino a la cabeza. Lo mismo su ropa estaba cubierta de sangre. Lo mismo estaba toda llena de manchas, pero él no las veía, no las apreciaba porque tenía las facultades muy debilitadas, mermadas, el entendimiento nublado. De repente se acordó de que también había sangre en el monedero, pues claro, entonces también tiene que haber sangre en el bolsillo porque me guardé el monedero cuando todavía estaba manchado. Rápidamente le dio la vuelta al bolsillo y efectivamente había algunas huellas, algunas manchas en el forro,
Total, que no he perdido totalmente el juicio, que aún me queda un resto de razón y de memoria, si yo mismo he caído en la cuenta, pensó exultante, con un suspiro alegre que le salió de lo más hondo del pecho. Solo ha sido la debilidad asociada a la fiebre, apenas un delirio pasajero. Y desgarró todo el forro del bolsillo izquierdo del pantalón. Justo entonces, un rayo de sol le iluminó la bota izquierda. En el calcetín, que asomaba a través de la bota, le pareció descubrir unos restos. Se descalzó. Y tanto que hay restos. Toda la punta del calcetín está empapada en sangre. Seguro que pisé aquel charco sin darme cuenta. ¿Pero qué hago yo ahora con esto? ¿Dónde meto este calcetín? Los flecos del pantalón, el bolsillo. Lo reunió todo en una mano y se quedó parado en medio del cuarto. ¿A la estufa? Pero será el primer sitio donde hurguen. ¿Quemarlos? ¿Y con qué los quemo? No tengo ni una cerilla, no. No. Lo mejor será salir por ahí y tirar todo esto. Sí, lo mejor es tirarlo en algún sitio. Se repetía, sentándose de nuevo en el diván. Y ahora mismo, sin perder más tiempo. Pero no hizo nada de eso, sino que volvió a hundir la cabeza en la almohada. Unos escalofríos insoportables lo dejaron nuevamente helado. Volvió a echarse el gabán por encima. Y durante mucho tiempo, durante horas, estuvo fantaseando con su firme intención de salir de una vez por ahí, sin más demora, y tirarlo todo, para perderlo de vista cuanto antes. Cuanto antes. Más de una vez hizo el intento de levantarse del diván, pero le resultaba imposible. Finalmente, un golpetazo en la puerta lo despertó. «¡Abre de una vez! ¡Estás vivo!». «No hace más que dormir», gritaba Anastasia golpeando con el puño la puerta. «Todo el santo día durmiendo como un perro». «¿Como lo que es? ¿Un perro? ¿Por qué no abres? Son más de las 10». «A lo mejor no está en casa», dijo una voz de hombre. «Vaya, esa es la voz del portero. ¿Qué querrá?». Se levantó rápidamente y se sentó en el diván. El corazón le latía con tanta fuerza que le dolía. «¿Y quién ha echado el pestillo?», replicó Anastasia. «¿Qué cosas? Ahora le ha dado por cerrar con pestillo. Como no se lo lleven a él, abre, cabeza hueca, despierta de una vez». «¿Qué querrán? ¿A qué habrá venido el portero? Se ha descubierto todo. ¿Me resisto o abro? Al diablo». Se incorporó a medias, se inclinó hacia adelante y quitó el pestillo. La habitación tenía unas dimensiones que permitían abrir la puerta sin levantarse de la cama. En efecto, allí estaban Nastasia y el portero. Nastasia lo observó de un modo algo extraño. Raskolnikov miró al portero con aire desafiante y desesperado. Este, sin decir nada, le tendió una hoja gris doblada por la mitad y sellada con lacre de botellas. «Una citación de la comisaría», dijo entregándole la hoja. «¿De qué comisaría?». «De la policía. Se ve que tiene usted que presentarse. ¿Qué comisaría va a ser?». «¿A la policía? ¿Por qué?». «¿Cómo quiere que lo sepa? Le dicen que vaya, pues va». Miró atentamente a Raskolnikov, recorrió el cuarto con la mirada y dio media vuelta dispuesto a marcharse. «Parece que está enfermo», comentó Nastasia sin quitarle la vista de encima. El portero también volvió la cabeza un momento. «Tiene fiebre desde ayer», añadió ella. Raskolnikov no decía nada y sostenía el papel en las manos sin decidirse a abrirlo. «No te levantes», siguió diciendo Nastasia compadecida, viendo cómo bajaba los pies del diván. «Si estás malo, no vayas, no corre prisa». «¿Qué es eso que tienes en la mano?». Raskolnikov bajó la mirada. Tenía en la mano derecha los flecos que había recortado del pantalón, el calcetín y los restos del bolsillo. Había dormido con ellos. Más tarde, meditando sobre esto, se acordó de que en medio de su delirio, en un estado de duermevela, había agarrado todo eso con fuerza y se había vuelto a quedar dormido así. «Hay que ver qué harapos va cogiendo por ahí. Y luego duerme con ellos como si fuera un tesoro». Y Nastasia dio rienda suelta a su risa, de un nerviosismo malsano. En un instante, Raskolnikov escondió todo aquello debajo del capote y clavó los ojos en ella. Aunque en aquellos momentos apenas era capaz de discurrir cabalmente, se dio cuenta de que nadie actuaría así con una persona a la que van a prender. Pero, ¿la policía? «¿Has tomado té? ¿Quieres? Voy a traértelo, ha sobrado». «No. Voy a ir. Voy ahora mismo», murmuró poniéndose de pie. «Espera, no vas a poder ni bajar las escaleras». «Voy a ir». «Como quieras». Nastasia salió detrás del portero.
De inmediato, Raskolnikov corrió a examinar a la luz el calcetín y los flecos. Hay algunas manchas, pero no se notan. Todo está sucio y rozado y descolorido. Quien no sepa de antemano que están ahí no va a distinguir nada. Nastasia, en consecuencia, no ha podido verlas desde lejos. Gracias a Dios. Entonces, con un temblor abrió la citación y empezó a leerla. Estuvo leyendo y releyendo hasta que por fin comprendió de qué se trataba. Era una citación ordinaria de la comisaría de distrito, en la que se le indicaba que tenía que presentarse ese mismo día en el despacho del inspector. Pero, ¿cuándo se ha visto? Nunca he tenido nada con la policía. ¿Y por qué hoy, precisamente? Pensaba con angustiosa perplejidad. Señor, que pase pronto todo esto. Ya iba a postrarse de rodillas para rezar, pero lejos de hacerlo, se echó a reír. Y no del rezo, sino de sí mismo. Empezó a vestirse a toda prisa. A lo hecho pecho, total, ¿qué más da? Tengo que ponerme el calcetín. Se le ocurrió de pronto. Cuanto más polvo coja, menos se notarán las manchas. Sin embargo, nada más ponérselo, se lo quitó con horror y repugnancia. Se lo quitó, pero cayendo en la cuenta de que no tenía otro, no tuvo más remedio que volver a ponérselo. Y otra vez se echó a reír. Todo son convenciones. Todo es relativo. Todo es una pura formalidad, pensó fugazmente. Pero solo con el margen de su pensamiento, mientras temblaba con todo el cuerpo. Bueno, ya está puesto. Al final el caso es que me lo he puesto. La risa, no obstante, pronto se transformó en desesperación. No. Esto es superior a mis fuerzas, pensó. Las piernas le temblaban. De miedo, se dijo, balbuceante. La cabeza le daba vueltas y le dolía por culpa de la fiebre. Es una trampa. Quiere tenderme una trampa. Y pillarme por sorpresa, seguía diciéndose mientras salía a la escalera. Lo peor es que estoy poco menos que delirando. Puede escapárseme cualquier tontería. Ya en las escaleras reparó en que había dejado todas las cosas tal como estaban, metidas en aquel agujero. Y ese sitio parece hecho aposta, si es que registran en mi ausencia, pensó y se detuvo. Pero en ese momento era tal su desesperación, y era tal, por así decir, su cinismo ante el desastre, que sacudió la mano con desdén y siguió adelante. Cuanto antes mejor. En la calle, una vez más, hacía un calor insoportable. No había caído una gota de lluvia en todos esos días. De nuevo el polvo, los ladrillos y la cal, de nuevo el hedor de las tiendas y de las tabernas, de nuevo los borrachos por doquier, los chujonsi, dedicados a la venta ambulante, y los coches de alquiler que se caían a pedazos. El fuerte sol lo dejó deslumbrado, tanto que le dolía cada vez que abría los ojos y se le iba la cabeza. Las reacciones normales en un individuo febril que sale de improviso a la calle en un día claro y soleado. Al llegar al cruce con la calle de la Víspera, echó un vistazo angustioso a la casa, a aquella casa, y apartó los ojos de inmediato. Si me interrogan, es posible que se lo cuente, pensó llegando a la comisaría. La comisaría estaba como a un cuarto de versta de su casa. Recientemente la habían trasladado a un nuevo emplazamiento, en un edificio nuevo, en el 4º piso. Raskolnikov había estado una vez, brevemente, en el antiguo local, pero hacía ya mucho de eso. Al cruzar el portón, vio a mano derecha unas escaleras por las que bajaba un paisano con una libreta en la mano. Debe de ser una ordenanza. Seguro que es por ahí. Y subió las escaleras a ver qué pasaba. No quería hacer preguntas a nadie. Entro, me arrodillo y se lo cuento todo, pensó al llegar al 4º piso. La escalera era angosta y empinada, llena de lavazas por todas partes. Las cocinas de todas las viviendas de los 4 pisos daban a esa escalera y estaban casi todo el día abiertas. De ahí la sensación de bochorno tan asfixiante. No paraban de subir y bajar ordenanzas con libretas bajo el brazo, agentes y toda clase de personas de ambos sexos que estaban allí como visitantes. La puerta de la oficina estaba abierta de par en par. Entró y se quedó parado en el recibidor. Había algunos campesinos esperando de pie. También aquí el bochorno era extraordinario y, para colmo, había en las estancias recién pintadas un molesto olor a pintura fresca, aún sin asentar, y a aceite secante rancio. Tras una breve espera, decidió pasar a la habitación contigua.
Los cuartos eran todos pequeños y bajos. Siguió avanzando, impulsado por una irresistible impaciencia. Nadie había reparado en él. En un segundo cuarto había varios escribientes sentados que estaban atareados, vestidos poco mejor que él. Era un personal bastante extraño. Se dirigió a uno de ellos. «¿Qué pasa?» Raskolnikov le mostró la citación. «¿Es usted estudiante?», preguntó el escribiente después de echarle una ojeada al escrito. «Sí, lo he sido». El escribiente lo observó, aunque sin ninguna curiosidad. Se trataba de un individuo particularmente hirsuto, con una idea fija en la mirada. «De este no saca uno nada, porque todo le da igual», pensó Raskolnikov. «Pase por allí al despacho del secretario», dijo el escribiente y alargó el dedo señalando la habitación del fondo. Raskolnikov entró en esa habitación, la cuarta, que era angosta y estaba atestada de público. La gente que había allí vestía algo mejor que los de los otros cuartos. Entre los visitantes había dos señoras. Una de luto, modestamente vestida, estaba sentada enfrente del secretario y escribía al dictado de éste. La otra señora, muy gruesa y con la cara de un rojo intenso, con manchas, era una mujer aparatosa y vestía de un modo demasiado ampuloso, con un broche en el pecho del tamaño de un platillo de café. Estaba algo más apartada, esperando su turno. Raskolnikov le plantó delante la citación al secretario. Este le echó un rápido vistazo. Dijo: «Espere», y siguió ocupándose de la señora de luto. Raskolnikov respiró algo más aliviado. Lo más seguro es que no sea eso. Poco a poco empezó a recobrar la confianza, diciéndose a sí mismo con todo su empeño que tenía que ser valiente y estar tranquilo. Una torpeza, un descuido, por pequeño que sea, y podría delatarme. Lástima que aquí no corre el aire, añadió. ¡Qué ahogo! Cada vez estoy más mareado y no puedo ni pensar. Sentía un terrible malestar en todo su ser. Tenía miedo de no ser capaz de controlarse. Trataba de fijar su atención y de pensar en algo intrascendente, pero no lo conseguía. De todos modos, el secretario le había interesado vivamente. Quería ver qué podía adivinar a partir de su fisonomía, desentrañar algo de él. Quería ver qué podía adivinar de su fisonomía, desentrañar algo de él. Era un hombre muy joven, de unos 22 años, de facciones morenas e inquietas que le hacían parecer mayor. Vestía a la moda, con afectación. Iba muy repeinado, con la raya en medio y untado con pomada. Y llevaba numerosas sortijas y anillos en los dedos blancos y bien cepillados, así como varias cadenas de oro en el chaleco. Incluso intercambió un par de palabras en francés y de lo más correcto con un extranjero que andaba por allí. «Luis Ivanovna, pero siéntese», le dijo escuetamente a la señora, aquella tan peripuesta, de cara colorada, que seguía de pie, como si no se atreviera a sentarse, a pesar de que tenía una silla al lado. «Ich danke», dijo la mujer en voz baja, y con un frufrú de seda se sentó en la silla. El ornamento azul celeste con encaje blanco de su vestido, que parecía un globo aerostático, se desparramó alrededor de la silla y ocupó casi media habitación. Se extendió un aroma a perfume. Pero la señora parecía cohibida por ocupar media habitación y por llenarlo todo con el olor de su perfume, aunque sonreía con una mezcla de aprensión y descaro. Era evidente, a pesar de eso, era evidente su inquietud. La señora de luto por fin había terminado y empezó a levantarse. De pronto entró con gallardía un oficial, haciendo ruido y contoneando de forma peculiar los hombros a cada paso. Arrojó sobre la mesa la gorra, adornada con una escarapela, y se sentó en un sillón. La señora emperifollada se levantó nada más verlo y lo saludó con una genuflexión, con una suerte de arrobamiento. Pero el oficial no le prestó ninguna atención y ella no se atrevió a sentarse de nuevo en su presencia. Era un teniente, ayudante del inspector. Tenía unos bigotes pelirrojos que se le proyectaban horizontalmente a ambos lados de la cara y unos rasgos extraordinariamente finos que, por otra parte, no expresaban nada de especial, salvo cierta insolencia. Miró de reojo a Raskolnikov con una especie de indignación. Iba este muy mal vestido, pero con toda su miseria, su actitud no cuadraba con su atuendo. Raskolnikov, por un descuido, estuvo mirándolo demasiado tiempo, sin ningún recato, de modo que el oficial acabó sintiéndose ofendido.
¿Tú qué quieres?, gritó, seguramente sorprendido de que a un desarrapado como aquel ni se le pasara por la cabeza esfumarse ante su mirada fulminante. «¿Me han convocado? Traigo una citación», respondió como pudo Raskolnikov. «Es por un dinero que se le reclama a este estudiante», dijo a toda prisa el secretario, olvidándose por un momento de sus papeles. «Aquí lo tiene». Y le pasó una libreta a Raskolnikov, señalándole una línea. «Lea». «¿Dinero? ¿Qué dinero?», pensó Raskolnikov. Pero entonces, seguro que no se trata de eso. Y se estremeció de alegría. De pronto sintió un alivio inmenso, indescriptible. Se había quitado un peso enorme de encima. «Pero ¿a qué hora le han dicho que tenía que venir, señor?», gritó el teniente, cada vez más indignado, a saber por qué. «Estaba usted citado a las 9 y ya son las 12. «No me lo han entregado hasta hace un cuarto de hora», respondió Raskolnikov, hablando alto y por encima del hombro. Para su sorpresa, él también se había indignado repentinamente y se sentía incluso satisfecho. Bastante hecho ya, viniendo enfermo y con fiebre. «Haga el favor de no gritar. Yo no grito. Estoy hablando en un tono moderado y es usted quien me grita a mí. Soy estudiante y no consiento que me griten». El ayudante del inspector estaba tan furioso que en un primer momento no fue capaz de articular palabra y solo algunos perdigones salieron despedidos de su boca. Se levantó de un salto. «¡A callar! Está usted en una oficina pública. No sea ordinario, señor». «También está usted en una oficina pública», gritó Raskolnikov. «Y aparte de gritar, está usted fumando un cigarrillo, con lo que nos falta al respeto». Al decir esto, Raskolnikov sintió un placer indescriptible. El secretario los miraba con una sonrisa. El fogoso teniente estaba evidentemente desconcertado. «Eso no es asunto tuyo», gritó finalmente con un volumen de voz que no podía ser natural. «Y tenga la bondad de prestar declaración a propósito de lo que lo han requerido. Muéstreselo, Alexandr Grigorovich. Hay una demanda contra usted. No paga lo que debe. Menudo pájaro es usted». Pero Raskolnikov ya no escuchaba y agarró ansioso el papel con ganas de hallar cuanto antes una explicación a todo aquello. Lo leyó una vez, luego otra, y no lo entendió. «¿Qué es esto?», le preguntó al secretario. «Se trata de un dinero por un pagaré que le han reclamado, un requerimiento. Está usted obligado a satisfacer el importe, con todas las costas, recargos y demás, o hacer una declaración por escrito señalando cuándo podrá pagarlo, con el compromiso adicional de no abandonar esta capital y no vender u ocultar sus propiedades hasta que no haya cancelado su deuda. El acreedor, en cambio, es libre de vender sus propiedades y de proceder contra usted de acuerdo con la ley». «Pero si yo no le debo nada a nadie. Eso ya no nos concierne. A nosotros se nos ha presentado para su requerimiento un pagaré protestado conforme a la ley, una vez vencido el plazo, por un importe de 115 rublos, emitido por usted a nombre de la viuda del asesor colegiado Zarnistrins, que ahora hace 9 meses, y entregado por la viuda Zarsnitina al consejero Áulico Chebarov como medio de pago. Así pues, por este acto procedemos a su requerimiento». «Pero si es mi casera». «¿Y qué más da que sea su casera?». El secretario lo miró con una condescendiente sonrisa de compasión y al mismo tiempo con cierto aire triunfal, como se mira a un novato que se enfrenta al fuego enemigo por primera vez. Era como si le preguntaran: «Bueno, ¿qué tal te sientes ahora?». Pero ¿qué podían importarle en aquellos momentos un pagaré o un requerimiento? ¿Merecía la pena preocuparse mínimamente? ¿Merecía siquiera la pena prestarle atención? Estaba allí leyendo, escuchando, contestando, incluso preguntando a su vez, pero todo lo hacía maquinalmente. Un sentimiento triunfal por la preservación de su integridad, por la sensación de haberse salvado de un peligro abrumador. Eso era lo que colmaba todo su ser en ese instante, sin previsiones, sin análisis, sin conjeturas ni suposiciones, sin dudas y sin preguntas. Era un momento de alegría plena, inmediata, puramente animal. Pero justo entonces algo parecido a una tormenta se desató en la oficina.
El teniente, aún conmocionado por la falta de respeto de Raskolnikov, enfurecido y evidentemente deseoso de reforzar su ambición socavada, descargó todos sus rayos contra la desdichada señora Peripuesta, que no había dejado de mirarlo desde el momento mismo en que lo había visto entrar con la más estúpida de las sonrisas. «¡Ay, tú, desgraciada!», le dijo a voz en grito. La señora de luto ya se había marchado. «¿Qué ha pasado esta noche en tu casa, eh? Otra vez el escándalo y la vergüenza de todo el vecindario. Otra vez los altercados y las borracheras. Estás pidiendo a gritos el correccional. Mira que te he advertido 10 veces ya. Y sabes que te he dicho que no te pasaba ni una, y tú nada. Otra vez, desgraciada». Hasta el papel se le cayó a Raskolnikov de las manos y miró atónito a la dama emperifollada, a quien trataban con tanta desconsideración. Pero a pesar de todo, no tardó en hacerse una idea de lo que habría ocurrido, e inmediatamente la historia empezó a parecerle de lo más divertida. Escuchaba encantado, tanto que le entraron unas ganas terribles de reír y reír sin parar. Tenía los nervios a flor de piel. «Ilya Petrovich», empezó a decir el secretario con ansiedad, pero enseguida se calló, esperando la ocasión oportuna, porque cuando el teniente estallaba, solo se podía detener por la fuerza, como sabía por experiencia. En cuanto a la dama emperifollada, primero se puso a temblar en vista de los rayos y truenos que le caían encima, pero, curiosamente, cuanto más copiosos y violentos se volvían los insultos, más amable se mostraba su rostro, más seductora resultaba su sonrisa dirigida al terrible teniente. Se movía sin parar y multiplicaba las genuflexiones esperando impaciente que le permitieran decir una palabra, hasta que por fin le llegó la ocasión. «No ha habido en mi casa peleas ni ruidos, señor capitán», empezó de repente a parlotear, y fue como si derramaran guisantes. Aunque hablaba el ruso con soltura, tenía un marcado acento alemán. «Y ningún escándalo, ninguno, solo que el señor llegar borracho. Y se lo cuenta todo. Señor capitán, yo no culpable. Mi casa es muy decente, señor capitán, y mi trato es también muy decente, señor capitán. Y yo siempre, siempre he querido que escándalos de ninguna clase no haber, pero ese caballero siempre llegado borracho y después además pidió 3 botellas. Y luego uno levantó los pies y empezó de tocar piano con los pies, y eso no está nada bien. Es una casa decente. Y el Gantz rompió el piano, y esos son malos modales, muy malos modales, y se lo dije. Y él cogió la botella y empezó a dar golpes a todo el mundo con la botella por detrás. Y entonces empezó que llamé el portero, y vino Karl, y Karl dio un golpe en ojo, y también Henriette dio un golpe en ojo, y a mí 5 veces dio golpe en la mejilla. Y eso es muy poco delicado en una casa decente, señor capitán. Y yo grité. Y él abrió la ventana sobre el canal y empezó a chillar en la ventana como un cerdo pequeño. Y eso es una vergüenza. Uy, 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 uy. Y Karl por detrás, tirando del frac, lo apartó de la ventana. Y entonces, y esto es verdad, señor capitán, le arrancó Saint Roch. Y entonces él gritó que 15 rublos mamú pagarle de multa. Y yo misma, señor capitán, 5 rublos por Saint Roch le pagué. Y fue ese cliente indecente, señor capitán, que todo escándalo montó. Yo me decía, una gran sátira en contra de usted va a ser Herr Druck, porque yo puedo en todos los periódicos todo acerca de usted escribir. ¿Entonces era un escritor? Sí, señor capitán. ¿Y qué visitante más indecente, señor capitán, en una casa decente? Bueno, suficiente. Mira que te he dicho, porque yo ya te he dicho. «Ilya Petrovich», dijo el secretario como dando a entender algo una vez más. El teniente le dirigió una mirada fugaz. El secretario sacudió ligeramente la cabeza. «En fin, mi muy estimada Lavitsa Ivanovna, esta es mi última palabra, y te lo digo por última vez», siguió diciendo el teniente. «Como vuelva a haber un escándalo, aunque sea uno solo en tu casa decente, yo mismo te meto en chirona, como se dice en estilo elevado. ¿Me has oído? De modo que el autor, el literato, aceptó 5 rublos por el frac en tu casa decente. Menudos son esos escritores». Y dirigió a Raskolnikov una mirada de desprecio. Hace un par de días, en una taberna, también hubo un escándalo. Un escritor que había comido y no quería pagar. A cambio, hablaré de usted en una sátira. Otro, la semana pasada, a bordo de un barco, insultó soezmente a la respetable familia, la mujer y una hija de un consejero de Estado. Y a otro, hace unos días, tuvieron que sacarlo a rastras de una pastelería.
Hay que ver cómo son esos autores, esos literatos, esos estudiantes, esos vocingleros. Bah, con que ya te estás yendo. Como yo te vuelva a ver, entonces prepárate. ¿Me has oído? Con una cortesía atropellada, Luis Ivanovna se puso a hacer genuflexiones en todas direcciones y de ese modo reculó hasta la puerta, pero allí tropezó marcha atrás con un apuesto oficial de semblante franco y fresco, con unas espléndidas patillas pobladas y rubias. Luis Ivanova se apresuró a inclinarse prácticamente hasta el suelo y con pasos cortos y rápidos, dando saltitos, salió disparada del despacho. Ha vuelto la tormenta, han vuelto el rayo y el trueno, la tromba y el huracán. Nikodym Fomitch se dirigió en tono afable y cordial a Ilá Petrovich. Han vuelto a sacarle de sus casillas y ha vuelto a estallar. Se le oía desde las escaleras. Pues claro, exclamó con indolencia aristocrática Ilá Petrovich, y ni siquiera dijo pues, sino algo así como pues claro, mientras trasladaba unos papeles a otra mesa, contoneando vistosamente los hombros a cada paso. Cada vez que daba un paso sacudía un hombro. Fíjese usted, este escritor, mejor dicho, este estudiante o antiguo estudiante, no paga sus deudas, se dedica a firmar pagarés, se niega a dejar su cuarto. Nos llegan denuncias contra él sin parar y todavía se permite protestar diciendo que he fumado en una oficina pública. Actúa como un sinvergüenza y ahí lo tiene. Mire, qué buen aspecto. La pobreza no es un vicio, mi buen amigo, claro que no. Ya sabemos que es usted como la pólvora, que no pasa una. Me imagino que usted, Nikodym Fomitch se dirigió a Raskolnikov en tono cortés, se habrá sentido molesto por algo y no ha sabido contenerse, pero lo ha hecho usted mal. Es el hombre más noble del mundo, se lo digo yo, pero es pura pólvora. Pura pólvora. Se calienta, se inflama, se quema y no hay nada que hacer y ya está. Y al final lo único que queda es un corazón de oro. En el regimiento lo llamaban el teniente pólvora. Y menudo regimiento era aquel, exclamó Ilá Petrovich, encantado con aquellas lisonjas tan gratas, aunque irritado. De repente a Raskolnikov le entraron ganas de decirles a todos algo excepcionalmente agradable. Con su permiso, capitán, empezó con mucho desparpajo, dirigiéndose de improviso a Nikodym Fomitch. Póngase usted en mi lugar. Estoy dispuesto incluso a pedirle disculpas si en algo le he fallado. Soy un estudiante pobre y enfermo, abrumado. Eso fue lo que dijo, abrumado por la miseria. He dejado mis estudios porque ahora mismo no puedo mantenerme, si bien estoy esperando un dinero. Tengo a mi madre y a mi hermana en la provincia de X. En cuanto me manden ese dinero pienso pagar. Mi casera es una buena mujer, pero está tan indignada conmigo porque perdí mis clases particulares y llevo ya 4 meses sin pagar, que ni siquiera me da de comer. Y no sé a qué viene lo del pagaré. Ahora me exige por ese documento que le pague. Juzguen ustedes mismos. Pero eso no es asunto nuestro, comentó nuevamente el secretario. Permítame. Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero permítame que le explique. Volvió a tomar la palabra Raskolnikov, que seguía dirigiéndose a Nikodym Fomitch en lugar de dirigirse al secretario. Al mismo tiempo, hacía todo lo posible por atraer la atención de Ilá Petrovich, si bien éste se empeñaba en fingir que estaba enfrascado en sus papeles, y mostrando una actitud desdeñosa, no le hacía ni caso. Permítame que le explique por mi parte que llevo ya viviendo con esa señora alrededor de 3 años, justo desde que llegué de la provincia, y entonces, la verdad, no veo por qué no puedo confesarlo por mi parte. Al principio le hice la promesa de casarme con su hija. Fue una promesa verbal, enteramente libre. Aquella muchacha, la verdad sea dicha, el caso es que me gustaba, pero no estaba enamorado. En una palabra, la juventud. Lo que quiero decir es que mi casera me daba entonces mucho crédito y empecé a llevar una vida... yo era demasiado atolondrado. Nadie le ha preguntado por esas intimidades, señor, además de que no tenemos tiempo, le interrumpió Ilá Petrovich de forma grosera y en tono triunfal, pero Raskolnikov lo paró con vehemencia, a pesar de lo mucho que de pronto le costaba seguir hablando. Pero permítame que se lo cuente todo, a grandes rasgos, cómo ha ocurrido todo. Y por mi parte, aunque no sirva de nada contárselo, en eso estoy de acuerdo con usted, el caso es que hace 1 año la muchacha murió de tifus, pero yo seguía allí hospedado como antes, y la casera, cuando se trasladó a la vivienda que ocupa actualmente, me dijo,
y me lo dijo de un modo amistoso, que tenía plena confianza en mí y todo eso, pero me dijo que si no me importaba firmarle ese pagaré por la cantidad de 115 rublos a la que, según sus cálculos, ascendía mi deuda. Permítanme, señores, me dijo concretamente, que en cuanto le diera ese papel, volvería a concederme todo el crédito que quisiera y que nunca, 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 por su parte, y son sus propias palabras, haría uso de ese documento hasta que yo pudiera pagar. Y ahora, que me he quedado sin clases particulares y no tengo nada de nada, va y presenta un requerimiento contra mí. ¿Qué puedo decir? Todos esos detalles tan conmovedores a nosotros no nos conciernen, señor, le interrumpió en tono impertinente Ilya Petrovich. Debe usted comprometerse por escrito y cumplir con sus obligaciones. Pero que haya estado usted enamorado y todos esos episodios trágicos, eso no es asunto nuestro. Vaya, qué duro eres, masculló Nikodím Fomitch sentándose a la mesa y poniéndose también él a firmar. Se diría que estaba un tanto avergonzado. Escriba, le dijo el secretario a Raskolnikov. ¿Qué tengo que escribir?, preguntó este con especial brusquedad. Yo se lo he dicho. A Raskolnikov le dio la impresión de que el secretario lo trataba con menos miramientos, que su actitud era más desdeñosa después de su confesión, pero de pronto, cosa rara, le traía completamente sin cuidado lo que pudiera pensar nadie, y esa transformación había ocurrido en un abrir y cerrar de ojos, en un instante. A poco que lo hubiera pensado, se habría quedado perplejo, indudablemente, de haber sido capaz de hablar con ellos de ese modo un minuto antes, haciéndolos partícipes de sus sentimientos. ¿Y de dónde habían salido esos sentimientos? Ahora bien, si el cuarto no hubiera estado lleno de agentes de policía, sino de sus amigos más queridos, seguramente en ese caso no habría sido capaz de encontrar para ellos ni una palabra humana. Hasta tal punto estaba vacío su corazón. Una lúgubre sensación de infinito y doloroso aislamiento y soledad se manifestaba conscientemente en su alma. No era la humillación por sus efusiones cordiales ante Ilya Petrovich, ni tampoco la humillación por el triunfo sobre él del teniente, lo que le había revuelto de ese modo el corazón. Oh, ¿qué le importa a él en ese momento su propia bajeza? ¿Qué le importaban todas esas ambiciones, los tenientes, las alemanas, los requerimientos, las oficinas y tantísimas cosas? Si en ese mismo instante lo hubieran condenado a morir en la hoguera, ni se habría inmutado. Es más, apenas habría prestado atención a la lectura de la sentencia. Algo totalmente desconocido le estaba ocurriendo, algo nuevo e imprevisto, algo que nunca había sucedido. No lo entendía propiamente, pero sí sentía con claridad, con toda la intensidad de sus sentidos, que no iba a poder apelar en lo sucesivo a aquella gente de la comisaría de distrito, ni con expansiones sentimentales, como hacía un momento, ni de ningún otro modo, y que de haber estado allí sus propios hermanos y hermanas, en lugar de los tenientes de la policía, no habría sido capaz bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia de dirigirse a ellos. Nunca hasta entonces había tenido una sensación tan extraña y atroz. Y lo más angustioso de todo era que se trataba de una sensación, más que de un concepto o una idea. Una sensación inmediata, la más espantosa de las sensaciones que había conocido en toda su vida. El secretario empezó a dictarle la fórmula de declaración habitual en estos casos, es decir, siéndome imposible pagar, me comprometo a hacerlo en tal o cual fecha, así como a no abonar a la ciudad, a no vender o donar mis propiedades, etc. «Pero si no puede escribir, la pluma se le cae de las manos», advirtió el secretario observando con curiosidad a Raskolnikov. «¿Está enfermo?» «Sí, me he mareado. Siga dictando. Eso es todo, firme». El secretario le quitó la hoja de las manos y se puso a atender a otras personas. Raskolnikov le devolvió la pluma, pero en lugar de levantarse e irse, puso los codos encima de la mesa y se apretó la cabeza con las manos. Era como si le estuvieran hundiendo un clavo en lo más alto del cráneo. De repente tuvo una extraña ocurrencia. Levantarse en ese mismo instante, acercarse a Nikodím Fomitch y contarle todo lo sucedido la víspera, hasta el último detalle, conducirlo después hasta su cuarto y enseñarle los objetos que había en el agujero del rincón. El impulso fue tan fuerte que se levantó de su asiento, dispuesto a materializarlo.
No debería pensármelo mejor, aunque sea un minuto, se dijo por un momento. No. Lo mejor es no darle más vueltas y quitarse ese peso de encima. Pero entonces se paró y se quedó como clavado en el sitio. Nikodim Fomitch hablaba acaloradamente con Ilya Petrovich y le llegaron sus palabras. No puede ser. Hay que poner a esos dos en libertad. En primer lugar, todo lo contradice, considérelo. ¿Para qué iban a avisar al portero si era obra suya? ¿Para delatarse a sí mismos, acaso? ¿O es una argucia? No, demasiado astutos. Por último, al estudiante Pestriakov lo vieron en el portón los dos porteros y una señora justo al llegar. Iba con 3 amigos y allí se separó de ellos. Además, les preguntó la dirección a los porteros, estando aún en presencia de sus amigos. ¿Cómo va a preguntar la dirección a alguien que va con esas intenciones? En cuanto a Koch, antes de subir a casa de la vieja, estuvo media hora en el taller de platería de abajo y exactamente a las 8 menos cuarto salió de allí y subió a ver a la vieja. Ahora imagínese. Pero permítame, ¿cómo se explica esta contradicción? Ellos aseguran que estuvieron llamando y la puerta estaba cerrada, pero 3 minutos más tarde, cuando volvieron con el portero, resulta que la puerta estaba abierta. Ahí está la cosa. El asesino tenía que estar dentro, necesariamente, y cerró el pestillo. Y lo habrían atrapado con seguridad de no haber sido por la tontería de Koch, que bajó también, él, a buscar al portero. Y ese tuvo que aprovechar justo ese intervalo para bajar las escaleras y pasar de algún modo por delante de ellos. Koch no para de hacerse cruces diciendo: si me hubiera quedado allí, se me habría echado encima y me habría matado con el hacha. Quiere celebrar un moleven ruso. Pero nadie ha visto al asesino. ¿Cómo lo iban a ver? Esa casa es el arca de Noé, comentó el secretario, que estaba escuchando desde su sitio. La cosa está clara, repitió con vehemencia Nikodim Fomitch. No, la cosa no está nada clara, sostenía Ilya Petrovich. Raskolnikov recogió su sombrero y se dirigió hacia la puerta, pero no llegó tan lejos. Cuando volvió en sí, vio que estaba sentado en una silla, que un hombre lo sostenía por el lado derecho, que a su izquierda había otro hombre con un vaso amarillo, lleno de un agua amarilla, que tenía delante a Nikodim Fomitch con la mirada fija en él. Raskolnikov se puso de pie. ¿Qué le pasa? ¿Está enfermo?, preguntó Nikodim Fomitch con notable brusquedad. Cuando estaba firmando apenas si podía con la pluma, observó el secretario sentándose en su sitio y ocupándose de nuevo de sus papeles. ¿Y lleva mucho tiempo enfermo?, gritó desde su asiento Ilya Petrovich, que también estaba hojeando unos papeles. Como es natural, no se había privado de echar un vistazo al enfermo mientras estaba inconsciente, pero se había retirado al ver que volvía en sí. «Desde ayer», murmuró Raskolnikov como respuesta. «¿Y ayer salió a la calle?». «Sí». «¿Enfermo?». «Sí». «¿A qué hora?». «Pasadas las 7». «¿Y por dónde anduvo, si me permite la pregunta?». «Por la calle». Claro y conciso. Raskolnikov respondía escuetamente, a trompicones, pálido como un pañuelo y sin hurtar sus ojos negros y febriles a la mirada de Ilya Petrovich. «Apenas se tiene en pie y tú», empezó a decir Nikodim Fomitch. «Da igual», sentenció Ilya Petrovich en un tono algo peculiar. Nikodim Fomitch habría querido añadir algo más, pero después de fijarse en el secretario, que también estaba pendiente de él, prefirió no decir nada. De repente, todo el mundo se quedó callado. Resultó algo extraño. «Pues nada, señor», concluyó Ilya Petrovich. «No le entretendremos más». Raskolnikov se fue de allí. Aún le dio tiempo a oír cómo, después de su marcha, comenzaba una animada conversación en la que destacaba por encima de las demás la voz inquisitiva de Nikodim Fomitch. Una vez en la calle, acabó de reanimarse del todo. «Un registro. Va a haber un registro ahora mismo», se decía una y otra vez, apresurándose para llegar cuanto antes a casa. «Bandidos. Sospechan de mí». El terror de antes volvió a dominarlo por completo de la cabeza a los pies.